Somos atletas, directores, comentaristas, dueños de los más potentados clubes, expertos en traspasos y en decisiones tácticas cuando el equipo va mal. Respiramos fútbol, transpiramos fútbol, soñamos con el fútbol, deliramos con el fútbol, comemos fútbol. Son 4 años de espera, no queremos morir de inanición. Mundial a la carta, porque lo bueno del fútbol no da espera. Don Mauricio, don Orlando, venga, nos sentamos aquí en esta mesita, aprovechemos que estamos aquí a la hora del almuerzo y antes de pedir y ordenar cualquier cosa. Pollito. La otra vez, ¿comemos hoy pollito? Pollito. La otra vez que habíamos hablado de los mundiales, a mí me quedó una inquietud que quiero transmitírsela a ustedes. ¿A ustedes les pasa aquello de que mucha gente en Colombia siente como resquemor, como envidia, como bronca con los argentinos y con la gente del Cono Sur, y resulta que nosotros somos de alguna forma hijos del fútbol del Cono Sur, de la literatura del Cono Sur, de la música del Cono Sur? ¿Ustedes cómo, cuando se acerca el mundial, qué sienten con respecto a Uruguay, Argentina, Paraguay? Yo la verdad siempre he sido hincha de Uruguay. ¿Cierto? Ya Uruguay siempre... Uruguay es chéverísimo. No, es que... además, pues, más allá de que el país es una berraquera para visitarlo, de pronto para vivir allá, siempre me ha llamado la atención. A mí la forma como viven el fútbol en Uruguay, sobre todo en Uruguay, y en el caso específico de Uruguay, pucha, un país de, qué sé yo, 4 millones de habitantes. Sí, exacto. Media Bogotá, y vive sacando jugadores todos los días. Y viven exportando, y hay quijuebil jugadores uruguayos en todo el mundo. Incluido el falso Cavani. Incluido No, el falso Cavani. Me tomo un sorbito de agua por eso. Entonces, a mí Uruguay siempre me ha llamado la atención. Y de Argentina, pues sí tengo una anécdota de infancia. ¿Cuál fue? Que es, pues bueno, además, el primer mundial del que yo me acuerdo es Argentina 78. Es que por eso era que le preguntaba. Ese fue el primer mundial del que yo me acuerdo. Y además, yo tuve un accidente de niño. Me rodé por una loma y me partí un brazo. Y después del tema de hospitalización, vaya que le pongan su yesito, su bendita que me pusieron para curarme mi bracito. ¿Y fue durante el mundial? Fue después del mundial del 82. Y el regalo que me dio mi papá, que para consolarme y para que dejara de llorar, fue la camiseta de Argentina. No, entonces, matriculado. Pues, obviamente, pues yo matriculado con ellos. Yo creo que a Mauricio ni le pregunto, porque a Mauricio siempre es notoria su proclividad por los países del sur. Sí, incluido Chile, también me gustan. Pero como dice Orlando, el fútbol como lo sienten los uruguayos. Mire, yo mochileé hace un montón de años cuando tenía el pelo largo. Y en esos viajes y en esos paseos por Uruguay y Argentina, recuerdo una vez, yo me quedé un par de noches en el barrio Palermo de Montevideo. Y ahí me eché un picado con los muchachos del hotel y no sé qué. Todos uruguayos, por supuesto. Y por unas banquitas, unas inocentes banquitas, ¿no? Y con canilleras. No sé por qué a mí se me dio, que con nunca se me había dado, y le hice un túnel a un tipo. Ay, papá. Me levantó a patadas, pero era un partidito enfrente del hotel, ahí, unas banquitas. Y me levantó, y como asumieron ese partido de esos manes, yo dije, lo juegan con el alma. Estos tipos. Entonces les propongo lo siguiente. Aún contra las monjitas, patear. Sí. Les propongo lo siguiente, hablemos de 3 mundiales, vamos a pedir, allá el señor les va a hacer caras, ordéneme aquí, por favor, aquí unas entraditas para los 3. Así que hablemos de los 3 mundiales, hablemos de Argentina 78, de Chile 62 y de la madre de todos los mundiales, que es Uruguay 1930. Pidamos la entrada. La entrada. Como decía Orlando, el primer mundial del que yo realmente tengo plena conciencia fue Argentina 78. Y como somos más o menos contemporáneos, creo que es la misma experiencia para los 3, ¿o no? Entonces vamos de adelante para atrás. Primero 78. Porque es el que más nos acordamos. Yo recuerdo, no, sin duda. Al segundo día del mundial, por ejemplo, ya pasó una cosa que a mí me pareció histórica, y es que yo prendo el televisor para poder ver Francia, Italia, y resulta que Francia tenía un uniforme rarísimo, y no parecía Francia, y es que les tocó de emergencia utilizar por allá el uniforme de un equipo de barrio. No, pues esa historia fue contra Hungría el partido. Sí. Resulta que llegaron los dos al estadio. Ese partido se jugó en Mar del Plata.
y resulta que no se pusieron de acuerdo y los dos utileros resultaron llevando uniforme blanco. Entonces, claro, se confundía para la televisión. Francia no había llevado el uniforme azul, creo que lo habían dejado en otra ciudad, creo que estaban con... Entonces la solución que hubo, y el partido se atrasó hora y media, fue que se fueron a buscar un club local ahí de Mar del Plata que les prestaba los uniformes, y había un club que se llama, pues todavía existe, el Kimberley. Kimberley, como los papeles. Es algo parecido. Entonces, el uniforme del Kimberley era a rayas verdes y blancas verticales, haga de cuenta nacional. Una cosa rarísima para Francia. Entonces, además la combinación de camiseta a rayas verde y blancas con pantaloneta azul, pues... Espantoso. Esa es la combinación caja fuerte, solamente la conoce el dueño. O sea, desde el segundo día ya estaba haciendo historia de mundial. ¿Qué acuerda, Mauricio? No, muchas y varias cosas. Primero, pues que yo era hincha increíblemente de Holanda y no de Argentina, porque mi primer gran golpe de los mundiales fue la naranja mecánica del 74. Yo soy modelo 68, así que en el 74, cuando tenía 6 años, a mí realmente me arrobó la figura de Cruyff. Entonces en el 78 yo iba por los holandeses, pero obviamente empezó a seducirme la idea de esa Argentina que fue maravillosa. Eso por un lado. 2, sin duda, y creo que coincidimos todos, la aparición del balón tango de Adidas, eso sí creo que nos marcó a todos. El sueño frustrado de niño para mí. Exacto, porque como lo conté en la vez pasada con el Panini, si no hubo para el Panini, menos hubo para el tango. Entonces, incluso chiviaban los tangos, me acuerdo, y al colegio llegaban unos tangos que no eran calidosos. ¿Cómo se medía el tango? ¿Y cuál era la gran gracia del tango? Que era impermeable. El cuento era que no se le pasaba el agua, porque en mi niñez sí me tocaron esos balones mojados, hermano. Un balón mojado era una tortura. Era una tortura, exactamente. Entonces el balón... El taponazo de mi casa era incapacidad de 10 días. Sí. No, y que usted le pegaba contra la pared allá en el barrio y quedaba marcada ya la huella del balón mojado. Exactamente. Eso por supuesto, y en términos de fútbol, pues esa Holanda tan importante y esa Argentina tan bonita, ¿no? Que pues tuvo la mancha de ese partido contra Perú, que todo el mundo recuerda, y cuyo crucificado resultó ser el Chupete Quiroga, arquero argentino, nacionalizado peruano, que dicen se vendió en ese partido, para hablarlo claramente. No, pero hay que ver los videos y realmente sí hay unos que le pasan por debajo de la galleta de una manera miserable. Además, Perú era la gran época del fútbol peruano, ¿no? Esa década del 70. Había hecho un mundial sensacional en el 70. Y la primera fase de Perú en el Mundial 78 también fue buenísima. ¿Se acuerdan del gol de Teófilo Cubillas? De tiro libre a Escocia. Una cosa sensacional. Que es 3 dedos, ¿no? Que es 3 dedos. Que pasa por fuera de la barrera. Yo no tengo referencia de otro gol así en los mundiales, porque no es el tramacazo, digamos, al estilo Roberto Carlos, que es con toda la potencia, sino es que no tomó distancia. Apenas le metió un 3 dedos súper sutil. Porque yo creo que de los mejores goles de los mundiales, pues salvo el de Maradona, el doble sombrero de penal en el 58, yo creo que Argentina 78 fue de los mundiales con goles más bonitos. El de Neliño. El de Neliño Italia en el partido por ser pues, el gol de Arijan. El que le hace a Dinosov. El tiro de media distancia. Que no es de media distancia, es de larguísima distancia. Y en Escocia siguen celebrando un gol que le metieron, que aparece en Trainspotting. Claro. Un gol histórico para Escocia que le metió a Holanda. Al gol de Archie Gemmill, que es una cosa. O sea, si Colombia tiene el gol de Freddy Rincón del año 90 para los escoceses, ese gol es histórico, todavía lo celebran, porque como el de Freddy tiene un túnel, ¿no? Por supuesto. Un brindis por Escocia, que pidamos un escocés. Esa vaina, oiga, finalmente salió usted de ese aguardiente, hombre. Pidamos de una vez el plato fuerte, entonces. Plato fuerte. Y recuerdan además la final. Yo me acuerdo mucho de la final por un detalle siniestro para mí, y es que cuando se iban a jugar ya los momentos decisivos del partido, se fue la luz en mi casa y eso fue como si se hubiera muerto alguien. Todo el mundo buscando un radio de pilas, que todavía existían los radios de pilas. De hecho, era todavía la época del radio de pilas para seguir el fútbol. La transmisión del Mundial era una novedad para la época. Yo estaba muy pequeño, tenía 6 años en el 78, pero me alcanzo a acordar del Mundial.
En blanco y negro, ¿no? En blanco y negro, pero fíjese que ya por esa época estaban las primeras pruebas de la televisión a color en Colombia. Sí, claro. Y la gente que tenía el televisor, además con el sistema, porque mucha gente compró con el sistema europeo y aquí adoptaron el estándar estadounidense, entonces el televisor les quedó sirviendo para 3 cosas. Sí. Pero el que tenía el televisor con el estándar estadounidense pudo ver partidos de ese mundial a color. Claro. Incluso un año antes de que la televisión a color llegara a Colombia. Claro. Entonces, de esa final, pues no, una cosa además dramática, que Argentina la pudo haber perdido en el último minuto con ese remate en el palo. Sí. Y después viene la larga y la figura de Kempes, ¿no? Yo recuerdo que a partir de ese momento todos los niños queríamos ser Kempes. La gran figura del Mundial, ¿no? Sin duda. La gran figura del Mundial. Goleador. Hay que decir, mire, curiosamente, ese Mundial se perdió de 2 grandes figuras del fútbol mundial. Diego Armando Maradona, que Menotti no lo quiso llevar, tenía 17 años, y sin duda la gran ausencia, Johan Cruyff, que curiosamente terminan siendo los 2 equipos que llegan a la final. O sea, hubiera podido haber una final en el 78 histórica con Maradona y Cruyff, pero no se dio por 1000 cosas. Sin embargo, Kempes se convirtió en la gran figura, y por el lado holandés, ese gran jugador que se llama Neskens. Crack. Johan Neskens, crack. Sí, que después jugó en el Barcelona. Oiga, se me ha quedado mochilado el tema de Perú. Entonces le estaba contando que era la gran época del fútbol peruano, pero había una particularidad. Perú no tenía buenos arqueros. No. Por eso terminó nacionalizando al Chupete Quiroga. Sí. Y terminó nacionalizando al suplente que ustedes lo vieron jugar. Yo no lo vi jugar. ¿A quién? Que era Humberto Horacio Ballesteros. Humberto Horacio Ballesteros, jugador de Millonarios, por favor. ¿Cómo que no lo vio? No se me yo no lo vi. Aquí el Sardino. No, yo soy modelo 72. Yo no vi jugar a Ballesteros. ¿Usted no vio a Ballesteros? No, yo soy modelo 72. No le puedo creer. Oye, sí. Entonces, yo sí, claro, tengo un recuerdo por allá borroso, pero sí, Ballesteros. Sí, claro. entonces ese fue el arquero suplente del Chupete Quiroga. Los 2 arqueros de Perú eran argentinos. Sí, claro, eran argentinos. Pues claro, de ahí en adelante vino todo el morbo del tema del partido de semifinal, porque además Argentina tenía que hacer 4 goles para clasificar, terminó haciendo 6. Sí. Claro, como le servía. Bueno, pero digamos que ese mundial lo recuerdo yo muy especialmente, pero para la gente de una generación anterior a la mía, el primer mundial realmente en forma fue el de Chile 62, que es otro de los mundiales que podríamos recordar aquí. Hablando del Cono Sur, yo no sé si por ejemplo Ricardo Silva, que es un escritor famoso, que está en la mesa aquí, Ricardo Silva, la mesa al lado. Silva, venga Ricardo, venga. Yo no sé si ustedes alcanzan a evocar algo de lo que fue Chile 62 por los recuerdos de los papás, de cómo se vivió claramente a través de la radio, que sigue siendo una herramienta poderosa de comunicación, pero por ejemplo, esa primera clasificación de Colombia se vivió como una fiesta, como un carnaval. Y además que esa clasificación yo creo fue de las más curiosas, ¿no? Porque se resolvió en 2 partidos contra Perú. Sí. Primero juegan aquí en Bogotá, gana Colombia 1-0 con gol de Eusebio Escobar. Que jugaba en el Pereira en ese momento. Que jugaba en el Deportivo Pereira. Y el partido de vuelta fue en Lima, el partido salió 1-1 y de visitante consiguió la clasificación. Eso fue una fiesta porque pues era la primera vez que Colombia llegaba a un mundial. El héroe fue el Zipa González. Que fue el que marcó el gol en Lima. A una selección peruana que era muy talentosa de la época. Jugadores que recuerdo ahorita, Delgado. Tito Drago. Que era Lolo Fernández, creo que también estaba en ese equipo. Era un equipo muy talentoso. ¿Ese alcanza a ser el del Rodillo Negro? El de Rodillo Negro es antes. Antecitos, porque fueron los que vinieron del Dorado. Vides Mosquera, Barbadillo y Valeriano López. Pero es el equipo del Dorado. Oiga, entre otras cosas, paréntesis, un equipo muy talentoso peruano. No, yo creo que siempre Perú ha tenido talento para el fútbol. En Perú juegan bien al fútbol. Otra cosa muy diferente han sido sus descalabros. Primero, sus descalabros con la botella. Y sus descalabros a nivel de dirección y de dirigentes, que eso también le hizo mucho daño al fútbol peruano. Sí. Pero para jugar bien al fútbol los peruanos. Sí, sin duda. Y aquí entre nosotros yo le estoy haciendo fuerza, ojalá en Rusia que les vaya bien. Sí, claro que sí. De ese mundial, además, yo creo que es el mundial de Garrincha, sin duda alguna. Claro. Uno de esos videos que siempre hacía la misma jugada y siempre sacaba el centro o remataba de una vez al arco. Los jugadores colombianos que lo enfrentaron en la época decían que Garrincha siempre hacía la misma jugada, que el problema era saber cuándo le iba a hacer. Exacto. Eso era lo que los fregaba. Sí. Entonces, ya Garrincha después vino muchos años después, ya muy viejo, a Junior, ya un poco agotado,
acabado por el tema del alcohol y por sus temas. El recuerdo de Elsa Suárez. Y el recuerdo de Elsa Suárez. Sí. Vino al Junior de Barranquilla y apenas pudo jugar un partido. Pero ese definitivamente fue Miguel de Garrincha, que terminó asumiendo el papel que tenía Pelé y que Pelé no pudo asumir porque se lesionó en pleno campeonato. Sí. Y esa baja le costó a Brasil, después apareció Amarildo a reemplazarlo, pero realmente el que fue guiando a Brasil al título fue Garrincha. Garrincha y Babá. Y Babá. De Garrincha dijo un lateral brasilero poco conocido que el técnico le decía: no siga a Garrincha, no lo mire, no le mire los pies, mire la pelotica. Y el tipo respondió: pero es que es imposible no mirar los pies porque es que los tiene torcidos. O torto lo llamaban en portugués. Y era lo que se llama aquí cascorbo, ¿no? Claro. Sí. No, pues hay una anécdota, vino a jugar, creo que fue antes del Mundial, porque ya Garrincha después fue muy conocido, a jugar contra el Cali. Y yo no me acuerdo quién era el marcador que le tocaba, creo que era Joaquín Sánchez. Y le dicen: bueno, ahí le dejo ese cojito para que marque, vea. Como 4-0 perdieron. Ese cojito, pero lo que dice usted, hay unas jugadas, el video que uno ve del Mundial del 62, hay unas gambetas de Garrincha realmente. ¿Contra qué equipo es que acuesta a dos? Contra Chile, tal vez. Creo que es contra Chile. Fue la semifinal. Una jugada espectacular de clásico puntero derecho, entre otras cosas, hay que decirlo, nombrado por todos los historiadores como el gran puntero derecho de la historia de la humanidad. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir pidiendo el postre, a ver si hablamos un poquito de Uruguay 1930. ¿Será que nos regalan el postre, por favor? ¿Y de postre? Oiga, antes de entrar al 30, un dato importante del 62. Curiosamente es el único mundial que ha tirado 6 goleadores, ¿no? 6 goleadores hicieron 4 goles, que fue lo máximo. Entonces, lo que hicieron para definir quién era el goleador era medir cuál había jugado menos minutos, y eso daba el margen para ser el goleador. Entonces quedó el húngaro Valverde de primero, después y Ivanov, ruso que le metió 2 goles a Colombia. Que nos hizo 2 el día del 4-4. Sí. Ivanov, y el tercero fue Garrincha, pero fueron 6. Bueno, pues de Uruguay 1930 yo creo que ninguno de nosotros evidentemente se acuerda, pero lo que uno ha leído son básicamente leyendas. No, mi papá nació en el 30, ¿cómo así? O sea, toca irse a otra generación atrás, claro. Mi papá nació en el 36. Bueno, pues entonces aquí básicamente estamos hablando de recuerdos que hemos leído en las enciclopedias de los mundiales y todo eso. En primer lugar, la selección, la escogencia de Uruguay como sede del primer mundial de la historia, que terminó siendo histórico, obedece como un reconocimiento a sus títulos en las Olimpiadas del 24 y del 28, pero además también por el centenario, porque se cumplía un centenario de su constitución, ¿no? De su independencia, claro. Y terminaron haciendo un estadio que era una monstruosidad para la época, el Estadio Centenario, que todavía existe hoy casi en su configuración original. Un estadio muy bonito para recorrer. Es un estadio bellísimo. Qué estadio tan lindo es. Bellísimo, ¿cierto? Puede ser el más bonito de Sudamérica. De las cosas bonitas que hay para recorrer ese Estadio Centenario. Puede ser el más bonito del mundo, ya, fresco. Sí, ya entrados en gastos. Claro, hay otros más modernos. No, es que esto tiene algo mucho más lindo que la opulencia. Ahora, en el Estadio historia, además. Claro. En el Estadio Centenario hay un museo del fútbol uruguayo, donde están... Y pues hay muchas cosas de esa época, hay medallas que se les dieron a los jugadores en ese primer mundial. Sí. Para el que vaya a Montevideo, de verdad, es punto obligado de visita ese museo del Estadio Centenario. Sí. La escogencia de los equipos a ese mundial fue una completa recocha. Básicamente. Sí. Eso fue a dedo. Es, creo, si no estoy mal, el único mundial que no tuvo una etapa de clasificación al mundial, sino que, pues, como lo acabo de decir, fue a dedo. Y invitaron a los europeos, no pudieron ir por los costos. Uruguay ofreció traer a algunas selecciones como Alemania, Inglaterra, Italia, que no fueron, finalmente no fueron. Y lo que hicieron fue invitar a varios equipos suramericanos y a uno americano, que es Estados Unidos, pero tiene la cifra récord de la participación máxima de equipos suramericanos en la historia de los mundiales, que fueron 7. Sí. 7 suramericanos más uno, que eran los gringos. Bueno, creo que en el próximo mundial se verá algo similar. Sí, como vamos, sí. Y además invitaron a Francia, que quizás no era necesariamente la mejor selección europea, pero quedó con el récord de haber sido el primer gol en la historia de los mundiales de Lucien Laurent, creo, contra México, si no estoy mal.
Pues bueno, yo creo que aquí ya a mí me toca devolverme al trabajo y seguramente ustedes también, pero les planteo un reto, ¿por qué no pensamos dentro de 8 días en remontarnos al Mundial en el cual Colombia vuelve después de tanto tiempo, que es Italia 90 y que yo creo que sin duda alguna es uno de los mundiales que más recordamos la generación que estamos llegando a los 50 años? Por supuesto. Oiga, antes de cerrar, no le dijimos a la gente, la final del primer mundial del 30 es Uruguay contra Argentina. Es que todo es cono sur. Y hay una anécdota importante de lo que estábamos hablando ahorita, de cómo los uruguayos sienten el fútbol. Leí yo alguna vez que esa noche, la noche anterior a la final, no dejaron dormir a los argentinos la hinchada uruguaya. Así que esa tradición ya tiene casi 100 años. Ya casi 100 años. Y otra anécdota de esa final es el tema del balón. Cada uno se quejaba de que los balones eran diferentes. Okay. Entonces decían, no, pues ¿cómo vamos a jugar con el balón de los uruguayos? Tenemos que jugar con el nuestro. Terminaron llegando a la solución de que el primer tiempo se jugó con un balón que trajeron los argentinos. Y el segundo tiempo se jugó con un balón que trajeron los uruguayos. El primer tiempo lo ganó Argentina 2-1 y después terminó ganando. ¡Qué cuentazo! No tenía ni idea. Muy buen dato, Orlando. Claro. Bueno, pues entonces nos vemos dentro de 8 días aquí, almorzamos, comemos rico, a ver si Federico nos puede acompañar en ese almuercito y hablamos de Italia 90. Por supuesto. Delicioso.